Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla, este es tu espacio OTFace Express. El digo lo mejor de la información y les tenemos. El señor Carlos Rabascal reaparece. Recordemos que fue candidato a vicepresidencial con el señor Arauz y quedó en el camino por la pérdida que ocurrió y la victoria del señor Lasso en las últimas elecciones, en el balotaje. Más sin embargo, actualmente acude a lo que son medios aliados a dar series de entrevistas en la cual dice que todo lo que está pasando en el país es por la falta de nacionalidad y que todo está por el piso, porque vemos que el gobierno de Lasso, en vez de dedicarse a trabajar por la gente, lo único que se ha dedicado es a terminar de destruir la patria. Acompáñenme a ver este video porque el señor Rabascal da un fuerte mensaje para el señor Lasso y nos deja una seria advertencia que si todo seguirá así, la verdad, no va a haber Ecuador, el cual se hagan nuevas elecciones. Es muy importante que suscribas al YouTube, que nos dejes tu buen like, active la campanita y que suscribas a todos estos medios oficiales. Recuerda Radio Face, un medio del pueblo siempre, para poder informarte. Con esto arrancamos. Vemos que el señor va un paso más allá, porque esto que vengan a decirme que la culpa es del señor Lasso, que eso ya todos lo sabemos. Y la verdad que ni siquiera merita un video, porque esto lo sabe todo el mundo que vea o no ve este video. Más sin embargo, él dice que todo lo que tiene que ver con delincuencia, con toda la inseguridad, tiene que ver la mano del Estado. Porque esto es un partido asustado, porque no puedes reclamar tus derechos. Vemos que hay una falta de medicina tremenda. Y por otro lado, uno de los Aconoren es también directivo de lo que es el grupo de IFARE. Oh, sorpresa. Y tú me dirás que tiene raro eso. O sea, él es juez y parte. La corrupción está ahí vivita. Sin embargo, nadie hace nada para usar todo esto. Por eso hay que recabar estas palabras del señor Rabascal y dejar en claro qué es lo que está pasando en el país. Porque si nos descuidamos y nos seguimos como estamos, la verdad, los Aconoren van a acabar con el país. Y esto hay que evidenciarlo. Con esto veamos el reportaje. Suscríbete, aquí va la cámara y te doy like. Pero vamos a lo siguiente. Cuando un país está en crisis, porque tenemos que entender también el contexto de dónde viene la crisis, pues, ¿no? La crisis viene también provocada. Acuérdense que en el año 2018 y en el 2019, gobierno de Moreno, es que son, yo quiero que me entiendan la indignación, son 5 años de destrucción, 5 años de destrucción, 4 de Moreno, 1 de Lasso. Y si esa va a ser la tendencia, Dios nos libre de un apocalipsis catastrófico en el Ecuador. Pero vamos a lo siguiente. Para entender la crisis, si venimos de una recesión económica 2018, 2019, 2020 pandemia, es obvio y evidente que existe una afectación en la economía del país, y que no era del país tan solo, era una afectación en la economía mundial. ¿Qué tenía que hacer el Estado, como hicieron otros estados conscientes, porque les preocupa a su gente y porque defienden las unidades productivas que son los generadores de los recursos, generadores de la riqueza, los distribuidores de empleo? Inyectar dinero en la economía. Inyectar dinero en la economía. Lo hizo Biden en los Estados Unidos, ¿no? Lo hicieron todos, menos el Ecuador. Tienes que inyectar recursos en la economía. Acá estábamos más preocupados de mantener los altos niveles en la reserva. Estábamos más preocupados del balance. Y eso tiene que ver con las características del pensamiento del presidente de la República. Pues es banquero. A un banquero solo entiende ingresos, egresos y rentabilidad. Pero se olvida que hay algo que es fundamental, la rentabilidad social. Haces bien en decir el problema en lo judicial y no en la justicia, porque la justicia no existe en el país. Es decir, estamos con un problema, no de ahora, es histórico en el país. El Ecuador está viviendo una anarquía institucional, donde todo el mundo hace lo que realmente, y perdónenme la expresión, le da la gana. Y evidentemente, esta institucionalidad en la República del Ecuador es cooptada de acuerdo a los intereses y de los poderes fácticos. Llámese económico, llámese político, hoy narcotráfico, eso es una realidad que no podemos abstraernos de aquello. Yo mencionaba en el comentario el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, que vamos, es evidente que ha permeado instituciones como la fuerza pública, también me imagino yo, y coincides en eso, Carlos,
¿Habrá permeado el sistema judicial? Definitivamente. A ver, y ojo con esto, ¿ah? También hay que poner mucha atención en las elecciones seccionales, porque el crimen organizado y el narcotráfico, y basta leer la historia de países vecinos nomás, se enquista en las distintas instancias de la institucionalidad de un país. ¿Por qué hace? ¿Por qué lo hace? Porque necesita controlar, necesita la función judicial para que fallen en su favor. Necesitan de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo en determinadas zonas, porque les garantiza impunidad. Y no solo impunidad, sino les garantiza la logística. ¿Sí? Y así se va enquistando en los gobiernos centrales, se va enquistando en la fuerza pública, etcétera, etcétera. Y esto es grave, porque es el propio embajador de los Estados Unidos quien habla en narcogenerales. Es el propio embajador de los Estados Unidos que pone el dedo en la llaga. Y lo más preocupante de todo esto es que el gobierno no muestra una capacidad de reacción. Y a mí sí me preocupa la construcción de pronto de una ambientación mayor de la inseguridad con fines de carácter político electoral a futuro. Medios de comunicación, no todos, tradicionales fundamentalmente, están militando en función de una ideología, en función de unos intereses, y están reemplazando a las organizaciones políticas. El movimiento Creo es un movimiento débil, como movimiento político. El verdadero movimiento detrás de Creo son medios de comunicación. Son los medios de comunicación tradicionales, que lo amparan, que lo protegen, que lo potencializan, y que a través de la cultura del odio, del temor, del miedo, etcétera, etcétera, entonces hacen que este tipo de gobiernos lleguen a Carondelet. Pero toman distancia de las necesidades y toman distancias de las realidades de todo un pueblo, de la sociedad. Entonces ahí es donde la democracia se debilita, donde la institucionalidad desaparece y donde comenzamos a vivir una verdadera anarquía. Pero y además descarada, Alexis, porque por ejemplo en el ejemplo de los habeas corpus, ¿verdad? Es malo cuando no me interesa que se dé, y es bueno cuando no necesito que sea bueno. Entonces tú ves ahí el manejo de la política a través de del gobierno central y la injerencia en la justicia. Situación bastante clara, lo que deja evidenciado el señor Rabascal. No hay mucho más por agregarle. Lo importante es dejar esto aquí para que tú lo veas, tomes el tiempo, puedes analizarlo, porque la verdad es verdad, él tuvo su momento para ser candidato para presidente, se tiró para vicepresidente, tendrá sus razones, pero hay que ver que hay que prepararse para las nuevas elecciones, con las series de promociones que hay del Consejo de lo que es electoral, y con todo lo que está pasando, porque vemos que lo único que les interesa es llegar a estos espacios de poder, a esta gente de la derecha, para poder asegurarse los pagos de bonos, la corrupción interna, los apadrinajes, y como tienen del lado de ellos los medios grandes de comunicación, todo esto le encubren, y eso también lo deja claro en el video anterior el señor Rabascal, y es verdad, o sea, es un partido sumamente débil que aún no nos cabe en la cabeza cómo hizo para ganar las elecciones. Su mismo candidato asambleísta lo demuestra, es muy poquita, muy pequeña. Sin embargo, con lo que lograron, hicieron algo más grande, terminar de destruir la patria. Por ahora nos despedimos, amigos oyentes, deja tu buen like, activa la campanita y suscríbete a YouTube. Déjanos saber qué piensas de las declaraciones del señor Carlos Rabascal y qué opinas al respecto. Por ahora nos despedimos, deja tu buen like, activa la campanita y suscríbete a YouTube.